Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición aquí en La Goliza. Gracias por estar con nosotros. Bien, iniciando con el pie derecho este 2026, dándole con todo y bueno, pues con invitados especiales, evidentemente como va a ser y ha sido ya una costumbre aquí en La Goliza. Mi estimado Mike Fraga, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, te ves sanito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Fíjate que contento. La verdad es que creo que como los buenos vinos, cada vez me pongo más guapo. Si te Y enseño más unas fotos viejo. ahí de cuando empezaba, dejaba algunas dudas, pero ahorita estoy reafirmando. La verdad es que me siento muy bien. Contento, tranquilo, motivado por el año que viene. Ya se acerca el Mundial. Y también feliz por el invitado que tenemos. La verdad es que yo soy de los que considero que el fútbol mexicano debería tener menos extranjeros, pero grandes amigos, de hecho de los mejores amigos que tengo en el fútbol, son extranjeros. Extranjeros de calidad. Solamente tengo amigos extranjeros de calidad, porque los malos, esos no, ya no les hablo. Ya sé, aparte me saliste este año sencillito y carismático, también también va. Como la nacionalidad del invitado que tenemos. Yo le he dicho, mira, mate, guapo, sencillo, humilde, tranquilo, trabajador. Bueno, pues justamente hoy con el gusto de poder platicar con Mauricio Martín Romero desde La Pampa, conocido como el Pampa Romero. ¿Cómo estás, mi estimado Pampa? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Miguel, lo veo a Miguelito Ángel muy vanidoso, sí es verdad, muy guapo y bueno, sé que el horario en este momento ahí en México son 3 horas menos, entiendo lo del mate, está desayunando, aquí ya estamos más cerca para comer, el mate ya lo dejé hace un ratito. Y bueno, en principio, gracias por la comunicación, por esta conversación y bueno, también en especial a Miguel, porque tengo un lindo recuerdo con él, excelente persona, excelente profesional y es un placer para mí estar un rato con ustedes. Igual, mi estimado Pampa, la verdad es que es un gusto poder platicar contigo y bueno, pues muchos a lo mejor no te ubicarán o se sacarán de onda, pero pues es que en aquella época cuando te conocían traías el cabello, pero sí como Sansón hasta acá y entonces eras muy fácil de reconocer. Bueno, ahora sí, hoy con canas, ahora en este momento con el pelo húmedo para que no se me note tanto. Cuando fui la última vez a Morelia, Miguel me echaba carrilla o me cargaba por la cantidad de canas que tenía. Bueno, hay un secreto que no compartí mientras jugaba en México. Las canas a mí me salieron a partir de los 17, 18 años Te pintabas y el pelo, boludo. me lo pintaba cada 3 meses en una peluquería ahí en Morelia. Si bien tenía menos cantidad, pero imagínate un jugador de 20 años con canas, me iban a confundir con un jugador de 30, así que trataba, así como haces tú de mantenerte prolijo y guapo, bueno, yo trataba de que no se me vean las canas. No, bueno, con la pinta que tiene, Mao, porque velo, parece modelo, con la pinta que llegó y... Mira, esto, pues, obviamente, a ver, no se trata de echar flores, ni mucho menos, pero Mao en su momento, el mejor central del fútbol mexicano. Ahí estaba considerado el mejor central, goleador. La verdad es que nos hizo festejar muchos goles ahí en Morelia. Pero bueno, estaremos platicando ahorita de todo eso. Bueno, muchísimas gracias. A mí me encanta siempre poder tener conversaciones bueno, con amigos principalmente de México y Morelia, porque bueno, siempre me traen estos momentos gratos. Hace muy poco fui a la ciudad y siempre me hace muy bien ir para allá. ¿Qué tiene Morelia o por qué los enamora tanto? No, mira, a ver, primero, Morelia ha cambiado mucho como ciudad, ha crecido. Recuerdo cuando llegué en el 2007, creo que ni plaza tenía como para salir un rato. Creo que estaba una pequeña ahí en Camelina, cerca del hotel donde concentrábamos, e inmediatamente la ciudad fue creciendo.
en infraestructura, creciendo también en carreteras y demás. A mí también una de las cosas que me enamoró es por ahí darme una escapada a Ixtapa algún fin de semana largo, con un entrenador que nos daba 2 días y acompañado de un triunfo, ir a la playa ahí tan bonita y tan cercana de Guerrero. Pero creo lo principal para mí debe ser cómo nos atendió la gente. La gente fue muy, muy buena con nosotros, conmigo, con mi familia, los vecinos. Inclusive vivía ahí en un barrio pequeño al principio en Camelinas y directamente nos arroparon muy bien. Y eso nos hizo sentir muy cómodos. Inmediatamente, simplemente preocuparme nada más por mi trabajo, no solamente la gente, también el club, creo que realmente hizo una buena gestión, me dio la tranquilidad, apenas llegué a un contrato de 4 años y eso me dio también enfocarme nada más en jugar al fútbol y pude adaptarme rápido. Es verdad, sí, los primeros meses acá en Argentina no hay altura, no jugamos con altura, si bien Morelia no es tanto, pero sí me afectó los primeros meses poder adaptarme en estos primeros partidos, pero bueno, enseguida pudimos congeniar con el nuevo grupo que teníamos en aquel momento y adaptarme rápido, que a veces vivir en otro país no es fácil. Imagínate, Leo, vivía los 3 centrales del Morelia en el mismo coto. Estaba la Chiva Solano, Horacio Cervantes y el Mao. Sí, creo que eran unas 12 casas. Sí. Estaban muy bien ubicados porque salías del fraccionamiento y ya agarrabas Camelía luego, y llegábamos rápido al estadio. Pero ¿Llegaste es verdad, ahí, Mau, a vivir cuando estaba todavía Rafa Márquez Lugo o llegaste a la casa que vivía Rafa? Y yo calculo que no, Rafa no estaba en ese momento, ya se había ido, creo que él estaba en el Atlante. Esa era una casa de Arce, de Fernando, y que en ese momento él estaba en Morelia, se ve que tenía algunas propiedades, y bueno, una persona ahí me la rentó, era de él, de Fernando. Ah, pero sí, se me hace que era donde vivía Rafa Márquez Lugo. Ahí. Algo así. Era un potito chiquito y ahí vivían los centrales del Morelia. Sí, algo así era. Tú te caracterizas por tener muy buena memoria, yo en algunas cosas no tanto. Eso es una de las charlas que tuvimos la última vez que nos juntamos. Le digo, ¿cómo te acuerdas de esto? Le digo, Miguel, es impresionante la memoria que tú tienes. Oye, pero yo tengo una duda. ¿Cómo le hizo el Morelia de esa época para ganarte y que no llegaras a River? O sea, de que te tocaba franja. Mira, a veces no es fácil. Yo tuve muchas etapas aquí en mi club, en Lanús, del cual a veces salía algún ofrecimiento. Cuando uno es joven no sabe hasta dónde es verdad, hasta dónde sí, pero mientras estaba en Lanús, yo ya con 19 años, por ahí teniendo la suerte de jugar en el Juvenil Sub-20, había salido la oportunidad de ir a algún equipo europeo, en su momento era la Sampdoria, que Lanús no quiso venderme o había pedido algún dinero de más, que Sampdoria no llegó a hacerlo. Y después pasó el tiempo y hubo algunos ofrecimientos de algunos equipos argentinos, pero siempre fue, digamos, la negativa del club Lanús, pero no una negativa hablando mal, sino a lo mejor no llegaban los números que Lanús quería, y eso pasa, el jugador está en el medio y yo no tuve la responsabilidad de eso, se toman decisiones, los clubes deciden por la carta del jugador, y bueno, en ese caso no se pudo dar no solamente por ahí esa posibilidad de River que se nombró, sino también creo que hubo una posibilidad de ir a jugar a Independiente. Independiente me compraba el 50% del pase, del cual me dijo Lanús, no, hasta si no se compra el 100% no salís. Y bueno, nada, a mí lo único que me quedaba era esperar, jugar, disfrutar el momento que estaba jugando en Lanús, porque es un club en el cual me formó, tengo un cariño que va a perdurar también en el tiempo. Tengo un respeto por esa institución, pero
pero bueno, pasan cosas que a veces no dependen de uno, hasta que bueno, tuve una posibilidad ahí, me llama mi representante y me dice, está Morelia y está la posibilidad de ir al Salzburgo, también el Salzburgo es un equipo grande de Austria, que juega Champions League, quizás no progresa o no pasa de fase, pero era una linda oportunidad también para poder entrar al fútbol europeo. Por una situación y otra, o sea, yo no descarté ninguna de las dos, lo de Salzburgo se cae, lo que me cuenta mi representante es que el director técnico había elegido un defensor africano, esa es la información que yo tenía, entonces ya el fútbol mexicano también lo tenía bien visto, yo había enfrentado al Pachuca, campeón de la Sudamericana, Pachuca nos deja fuera a nosotros con Lanús, y creo que fue en octavos me parece, nos dejan fuera, o 16avos, no recuerdo bien, y bueno, realmente lo veía siempre con buenos ojos al fútbol mexicano, competitivo, lo veía jugando Copas Libertadores, llegando a finales, con Santos Laguna, recuerdo del América, Chivas, realmente se lo veía muy competitivo y bueno, lo veía con muy buenos ojos, hasta que decidimos bueno, que el Club Morelia era el ideal. Yo recuerdo, para no hacértela tan larga, jugamos Lanús Boca, y estaba jugando, el entrenador de Boca era Miguel Russo, que en paz descanse, y me dice Miguel Russo, mira, escuché que te vas para Morelia, que tenés una posibilidad, anda tranquilo, es una ciudad muy linda, es un buen equipo. Entonces él de la nada se acerca y me da ese tipo de consejos, y lo que rescato de eso, lo lindo de eso, que él se acerca sin ningún tipo simplemente me da un consejo, que se le puede dar a una persona, y obviamente lo tomé, porque para mí un entrenador de otro equipo que me hable así, que me diga eso. Ay, porque él conocía el equipo, él había dirigido unos años antes el equipo. Sí, no hacía mucho, capaz que había estado 1 año y medio atrás, no hacía mucho, entonces realmente eso me ayudó también a tomar una decisión. Fíjate, Leo, que esta historia, bueno, mucha gente la sabe, que conoce a Mau, que fue capitán en el Morelia, pero no saben a quién le quitó el gafet. No es que Mau se lo haya quitado, pero de quién es el gafet cuando se lo dieron. Era un histórico, Omar Trujillo, perdón, que también en paz descanse, que ya no está con nosotros. Omar es un jugador nacido en Morelia, de las entrañas de Morelia, que bueno, tenía el gafet, que era un jugador emblemático, pero el papá, y así lo digo abiertamente porque sí lo considera su papá, el papá de Mauricio, que ahorita estaré platicando algunas anécdotas ahí, las que se puede, porque hay otras que pues son muy internas en el vestidor del señor Mauricio y Tomás, pero Tomás Boy decidió un día, me acuerdo que íbamos a jugar con Tecos, y agarró y dijo, no, a partir de este momento, Mauricio, el jugador más, pues sí, entregado en ese momento, porque la verdad es que Mau siempre fue un tipo muy, muy entregado, profesional a su estilo, siempre se tiraba de cabeza, como todo, y él consideró que Mau era su líder, y a partir de ahí nació un amor entrañable entre el señor Mauricio Robert y Tomás Boy, y ya, pues obviamente Mau lo hizo muy bien, y así fue como se dio el tema de la capitanía en Morelia. ¿O me equivoco, Mau? No, la capitanía, bueno, no te equivocas, sí exageras un poco, porque sí es verdad que había un afecto con Tomás, no le saqué la capitanía a nadie, pero voy a resumir un poquito cómo fue, porque Tomás llega a Morelia y no me conocía. Y él me invita a su oficina y me dice, tú vas a ser el capitán. Entonces, pero le digo, no me conoces y me das la cita de capitán. A mí me gusta que la gente te valore y te reconozca por lo que haces o porque te vas conociendo en el día a día. Entonces, le digo, Tomás, primero que hay un capitán, le digo, Omar. Eso ya me generaba alguna inquietud, incomodidad, porque con Omar yo tenía muy buena relación. ¿Te acuerdas, Miguel, que Omar era excelente persona, no tenía conflicto con nadie? Si había algún inconveniente, él trataba de mediar. En cuanto a su desempeño en el campo de juego, siempre era un jugador que rendía.
un jugador que transmitía. Y bueno, le digo, Tomás, me parece que no. Le digo, si es así, me gustaría que lo elija el grupo. No que lo elijas. Le digo, con todo respeto, le digo, Tomás, no, tú vas a ser el capitán y que tú vas a ser el capitán. Entonces yo le digo, mire, le digo, Tomás, si está de acuerdo Omar, que yo lo sea, lo voy a hacer. Pero en el caso de que Omar no esté de acuerdo, no lo voy a hacer. Porque a mí mi inquietud era que Omar se sintiera mal, que hubiera algún conflicto dentro del grupo. Entonces, y él decía, no, tú vas a hacer. Viste que Tomás era así, del cual, con el pasar de los años, lo entiendo mucho más a Tomás y lo extraño mucho, por cierto. Pero tenía esa sensación. Entonces le digo, Tomás, déjame hablar con Omar. Entonces yo fui a hablar con Omar y le dije, ¿puedo hablar contigo, Omar? Bueno, hablamos, pasa esto. Y le dije, mira, Tomás me planteó esto, pero si tú no estás de acuerdo, yo no voy a ser capitán. Entonces Tomás, Omar, con su grandeza, me dijo, no, tú tranquilo, toma la capitanía, para mí yo no tengo ningún inconveniente, está todo más que bien. Entonces yo necesitaba la palabra de Omar y la afirmación de él, si no, no lo iba a hacer. A partir de ahí, como él no puso ningún obstáculo, me dio esa tranquilidad a mí, lo fui, pero le dije inmediatamente a Omar, mira, esto no es solamente, mira, hoy la llevas tú, la llevo yo, la lleva cualquiera, pero el compromiso tiene que ser mutuo, o sea, vamos a acompañarnos, vamos a ayudarnos a tratar de guiar al grupo, porque sí, visiblemente es un gafete que a mí particularmente con el pasar de los años no me interesaba llevarlo, pero sí me interesa a mí llevar un grupo adelante, porque me nace, porque me gusta ayudar a los compañeros y todo lo que podamos hacer de poder llevar un grupo adelante, bienvenido sea, y no hace falta muchas veces llevar un gafete. Pero, a ver, también se habla del código, ¿no? Porque una cosa es también tratar de mediar, porque no es lo mismo que te quiera el técnico, pero que luego el vestidor se dé la vuelta, que no vaya a la misma comunión, pero también un código de también mostrar esa jerarquía, ese profesionalismo desde el inicio, que son de estos detalles que luego no se veían, ¿no? En el terreno de juego, y lo que veíamos era a un tipo que gritaba, que le ponía, que era aguerrido, que tal vez era con pocos reflectores, o que buscabas pocos reflectores, pero que siempre los tenías al final de cuentas, o por cómo jugabas, porque anotabas, porque defendías, o porque defendías también a tus compañeros. Sí, en realidad lo que se veía, yo nunca oculté mi personalidad ni exageré ser alguien más. Lo que se veía era, Miguel lo puede decir, es más, hasta tendría que haber aprendido a manejar mejor las emociones, a ser más Y no calmo. que le pregunten a un compañero ahí, chaparrito, que Mauricio lo agarró a piñas. Bueno, no, a veces había, en un entrenamiento, sí, a veces había conflictos, pero no era conflicto, se daba un conflicto de un entrenamiento y terminaba ahí. Y sinceramente, para serte totalmente franco, me iba a mi casa y me iba mal. Si algún día me peleaba o algo, y trataba al otro día de hablar cara a cara y decirle, terminó aquí, discúlpame si pasó algo, más allá de que pudiendo tener la culpa a la otra persona, o en este caso la puedo tener yo, realmente me sentía mal. Pero bueno, hay cosas que tienen que ver con manejar las emociones del momento, que a veces a lo largo de mi carrera me han jugado en contra. ¿Por qué se está riendo? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste algo? Él se divierte porque, viste, va recordando y miraba de lejos a veces los errores de uno y se reía. Pero lo entiendo porque la última vez que nos juntamos a comer y se reía igual. Y se reía. Voy a platicar esta. Estábamos en un partido justamente con el rojinegro,
estaban jugando Morelia Atlas en el Jalisco y no tengo los datos precisos, pero creo que íbamos perdiendo. Y teníamos de compañero al señor Gabriel Pereira, ¿no? Acaba de llegar y ya sabes, ahí estaba Mau en la central y capitán. Y la verdad es que te digo, Mau era un excelente capitán, porque aparte, para terminar el tema del gafet, pues obviamente nadie puso un pero, porque Mau era de los primeros que hablaba, de los primeros que se tiraba de cabeza por el compañero. Entonces, pues, el grupo no puso un pero en absoluto, ¿no? Al contrario, dijo, bueno, ahora le toca a Mau y vamos a darle con Mau. Ese fue el sentir del grupo, ¿no? A pesar de que era un grupo que había jugadores con jerarquía también, o sea, no solamente era Mau y Omar, ¿no? Había un grupo de jugadores también con bastante jerarquía que ya habían conseguido cosas importantes y el equipo bancó en su totalidad a Mau. Pero bueno, estábamos jugando ese partido ahí en el Jalisco y de repente, pues estaba el Yuka Sansores ahí en la banca, chavito todavía también. Y Tomás agarra y dice, a ver, traigan al Yuka, porque te digo que íbamos perdiendo, si no me acuerdo. Y el Yuka pues, se para en la línea y de repente Mau empieza a hacerle indicaciones a Tomás. No, espera. Y entonces Tomás, ¿qué pasó? ¿Qué dice Mauricio? Y entonces detiene el cambio. No, regrésate, Yuka. Y el Yuka iba para atrás de regreso, ¿no? Y de repente, pues, Mau pues, seguía jugando el partido, y Tomás desesperado, ¿qué pasó? ¿Qué tiene Mauricio? No, pues que nada, no dice nada. A ver, Yuka, vas para adentro. Y otra vez lo paran en la línea el Yuka para entrar, y Mau voltea y ve al Yuka que iba a entrar. No, Juan le decía, espera. Entonces Tomás, ¿pero qué pasó? No sé qué. Y regresa al Yuka otra vez. Regresa a Yuka otra vez y Tomás como loco, ¿pero qué pasó? Díganme algo, que no sé qué. Y de ahí los auxiliares de Tomás pegados a la línea gritándole a Mau, ¿qué pasó? No sé qué. Y pues Mau jugando y todo el show, no les decía nada en la banca. Entonces Tomás dice, no, nada, vamos para adentro. Y meten al Yuka, ¿no? Entonces Mau, pues ahí en la cancha, más serio. Sacan a Gabriel Pereira, manda a centro, creo que Adrián Aldrete, un balón ahí ya, centro a donde caiga, balón perdido y el Yuka medio se estira, la rescata, llega Elías Hernández, pum, gol desde atrás, festejamos todos, empatamos el partido y Tomás voltea y sé que le dijo a Mau, y Mau, pues así como era de calentón, se enoja y cuando regresamos al vestidor le empieza a decir, hey, pero no, ¿por qué el cambio? Y ahí se empezó a decir de cosas. Pero bueno, así es el momento, ¿no? Y son cosas que pues en el momento pasan, ¿no, Mau? Son sensaciones que tiene uno como jugador de repente. No, hoy, mirando un poquito con la edad que tenemos, totalmente razón Tomás tenía. Pues le salió el cambio, boludo, porque si igual entre el Yuka no es de nada, pues, o sea... No, lo que pasa es que no recuerdo si fue tantas veces que le dije creo que una sola vez le dije, pero cuando Gaby Pereira estaba jugando muy bien y era una percepción que yo tenía de adentro, y obviamente un jugador no se puede meter en eso. A lo mejor podés hacer un comentario en el campo de juego, pero siempre de manera respetuosa, no afectando el bienestar del equipo, pero como unas sugerencias, acercándote sin que la gente lo pueda percibir, no exponiendo al entrenador. Yo lo que le hice, yo traté de no exponerlo No, porque no les pusiste, o sea, nadie supo eso. Nosotros la sabemos porque estábamos ahí linterna, pero no fue algo que traté de no exponerlo, sí, y cuando, bueno, como vi que estaba bien, Gabriel estaba como, lo veía metido, y, a ver, pobre Sansores, que no tenía nada que ver, pero, y bueno, cuando hace el cambio yo me lo quedo mirando a Tomás, pero lo miraba así, que nos mirábamos de lejitos, así con la mirada como... Y cuando hace el gol, Tomás lo grita, pero mirándome a mí, ¿viste? Como diciendo, toma cabrón, que bien hecho el cambio. Y claro, eso me había dado un poco de bronca, no me lo esperaba, que me gritara el gol a mí, al que yo que tenía que ver.
No me lo esperaba, sinceramente. Entonces, como que después fuimos al vestidor y hubo una discusión, pero quedó ahí. Eh, a mí me dolió más que me gritara el gol Tomás a mí, que, pero bueno, esas fueron las reacciones mira, siguen siendo cosas que nombré hace un momento, es manejar las emociones. Y bueno, Tomás, realmente, ¿qué pasaba? Venía en la semana, ante una reacción de un jugador así, él podía tomar la decisión de echar, sea quien sea. Pero él me llamaba a la oficina y bueno, era muy inteligente, mediaba muy bien, te ponía en tu lugar. Lo veías en la cena, Bueno, en la comida, en el desayuno ahí en la casa y te decía, no, no pasa nada, hijo, no pasa nada, sigue, sigue. sí, sí, la verdad que sí, bueno, de estas cosas han pasado así con Tomás y bueno, le decía a Miguel en una de las charlas que tuvimos la última vez en Morelia, a mí me quedó esa cuota pendiente eh, de juntarme con él y hablar de todas estas cosas y decirle personalmente que estaba en lo cierto. Porque yo a lo mejor tenía estas reacciones en un entrenamiento, en un vestidor o bueno, en una cancha, pero después, así como estamos ahora, yo con Tomás hablaba mucho, lo que es fuera del campo no tenía esta reacción y podíamos dialogar de manera correcta y por ahí yo soy mucho más tranquilo y más pensante, pero bueno, tengo que No, era pero saber es normal, manejarlo boludo. como... A ver, nosotros aquí platicamos con Mariano y Mariano también nos platicó un par de veces que el entrenador decía una cosa y ellos adentro hacían otra y es normal, o sea, tú sabes que de repente uno adentro de la cancha tiene una sensación diferente y tomas decisiones. Te pueden salir o no te pueden salir, pero son del momento, o sea, de lo que vas sintiendo en el partido. Obviamente, como tú lo dijiste, en busca de ganar el juego, en busca de hacer las cosas bien, nunca en busca de perjudicar al grupo. No, por supuesto. Y las confrontaciones que habíamos tenido en su momento siempre fueron porque a lo mejor yo creía que era lo mejor para el equipo o para el grupo o era mi visión. Y lo mismo iba a pensar Tomás. O sea, no era, obviamente, siempre el que iba a estar equivocado. Por algo es un entrenador, por algo estudió, por algo se preparó. Y yo simplemente tenía una mirada de un jugador, un simple jugador de fútbol. Entonces, bueno, hoy desde este lado uno lo entiende que bueno, hay que respetar esas cosas y se lo digo a veces a los jugadores nuevos que van llegando, que traten de ver eso, ¿no? Que sean más pensantes en ese momento justo, más allá de que el entrenador se puede equivocar o no, que hay que respetar esos momentos. Oye, pero ¿cómo también estas variaciones de técnicos o estas ideas que te fueron llevando, ¿no? A diferentes equipos, Atlante, ¿no? Puebla, Dorados, inclusive aquí en fútbol mexicano, y que hacía que te quedaras o que hacía que te mantuvieras a gusto, y que así como lo que platicamos con el tema de River, pues tampoco se hizo lo de Grecia, no te mantuviste acá. No, y tú no sabes ahorita que nos cuente Mau el tema yo no lo sabía, eso me lo platicó ahora, ¿Cuál? justo antes de la lesión que tuvo, ahí hubo una posibilidad de ir a Europa y por azares del destino no se dio y terminó pasando, para mí, pues obviamente circunstancias que tienen el fútbol, pero esta lesión pues obviamente sí fue un antes y un después, ¿no? De la carrera de Mau. Que es la de, si este es mi amigo, no me ayudes, ¿no? El choque con la Rata Bravo contra Pumas. Y Calú, ¿no? ¿Es Calú? ¿Quién fue, Mau? Sí, bueno, Calú lo venía persiguiendo de atrás, lo empuja un poco, trata de desestabilizar y bueno, cae encima mío, no tengo fue todo muy rápido, no tengo la posibilidad de sacar la pierna y bueno, queda atorado, fue totalmente accidental. Pobre Calú, no hace poco que estaba ahí, estábamos tomando un café ahí en Morelia y porque cada vez que voy le digo, Calú, ¿dónde estás? Vamos a tomar un café, vamos a comer, vamos a tomar algo. Y un día muy acongojado, como que tocó el tema y disculpándose, ¿viste? Y le digo, Calú, no tiene por qué. Pero ¿sabe por qué se sentía así? Porque se ve que hay mucha gente que se lo ha nombrado, le han dicho, che, como que lo han culpado de algo que no tiene nada que ver. Entonces hasta se sintió así, yo lo considero un amigo, obviamente, y nada, son accidentes que nos pasa y que estamos expuestos todos los futbolistas.
nombraste uno como Puebla, en el Atlante y Dorados. Al principio, cuando pasan este tipo de lesiones, que fue tibia y peroné, es muy importante, obviamente, el postoperatorio, la recuperación. Tuve algunos altos y bajos. En algún momento en la recuperación tenía una molestia de un tornillo de arriba, entonces me volví ahí a Guadalajara, me operó el doctor Ortega, y me sacó el tornillo, me comentaba de que al sacar el tornillo iba a ser más fricción abajo, eso me iba a dar la posibilidad de que pegara más rápido. Después pasó el tiempo y tuve un retraso en la parte ósea, no pegó rápido. Hoy te puedo llegar a decir que sacándome ese tornillito de arriba fue un error, porque al hacer un poquito presión hacia abajo generó un acortamiento en mi pierna. Mi pierna hoy tiene casi 3 centímetros más corta. Y yo jugué todo ese tiempo y lo descubrí hará unos 2 años que me hice un estudio. Yo sabía que la tenía corta, pero no tanto, y tuve que convivir con eso. Después, cuando vuelvo, el primer partido que vuelvo a jugar oficial fue en el Morelos, creo que con San Luis, y me barro y se me traba la rodilla. Digo, ¿qué tiene que ver? Y se me traba y la saco y sigo jugando. Digo, ¿qué tiene que ver? Si yo me fracturé abajo, ¿por qué se me está trabando la rodilla? Y así jugué un año en Morelia con distintas trabas, que se me trababa la rodilla, no entiendo el por qué, durante el entrenamiento en algún juego, y después cuando me voy del Morelia me volvió a pasar en el Atlante, aquí en Argentina, que vine 6 meses a Colón, hasta que encontré un huequito ahí para solucionar lo que fue el Mundial 2014. Que el Mundial 2014 tenés más de un mes de vacaciones, y justo me había contratado el Puebla, y bueno, yo le comenté, mire, tengo este tema al profe, y ni bien terminó el torneo, me operé, cosa de que tuve justo ese mes, me recuperé y arranqué la pretemporada con el Puebla, porque era un poco desordenado no arrancarla en un equipo donde, o era una falta de respeto llegar lesionado. Así que me la pasé todo ese mes en recuperación para llegar bien al Puebla. Y pude llegar bien, y ahí no se me trabó más, pero estuve jugando como 2 años con esas trabas. Entonces convivir con situaciones en el cual fue como que me puso un techo. Yo me esforcé un montón en tratar de alcanzar mi nivel. Mi cabeza estaba fuerte, pero por ahí el cuerpo no me acompañaba. Era un poquito eso. Y bueno, hasta la fecha tengo problemas. Hoy tengo artrosis en la rodilla, no puedo correr más. Quizá hago bicicleta, todas cuestiones que no tengan que ver con impacto. Pero bueno, nada, son cosas que les pasan a los jugadores, y que, repito, estamos expuestos, y que a partir de ahora, después de mi retiro, yo me retiré a los casi, sí, 35 años, en el cual aeróbicamente me sentía pleno, pero el dolor de rodilla ya venía los últimos 5 años jugando con un dolor medio insoportable. Yo antes de los partidos me tomaba un ketorolac, que es para un sublingual para el dolor de muela, y en el segundo tiempo, arrancaba el segundo tiempo y me tomaba otro, y jugaba. Y bueno, el médico por ahí me decía no, porque eso por ahí te hace mal los riñones. Entonces yo pensaba, nada, lo dejaba guardadito para los partidos, no lo hacía de forma cotidiana. Pero bueno, así tuve que convivir, no pude alcanzar ese nivel. Sí jugué en muchas instituciones, con muchos minutos encima, jugando de inicio, pero no al nivel que yo quería. Oye, pero justamente 2 momentos, platícame. Cuando se da la jugada, que te cae Martín y que sientes ese dolor, que imagino era un dolor fuera de lo común para ti, ¿no? En la carrera, y digo fuera de lo común, porque como defensa y por las épocas, tampoco los delanteros es que fueran tan blanditos, ¿no? Y tú tampoco es que fueras tan blandito al momento de llegar, pero es diferente, lo sabes. Tiene el jugador una sensibilidad a ese tipo de situaciones. ¿Qué pasó en ese momento cuando estabas en el terreno de juego? No recuerdo el dolor físico, recuerdo el dolor emocional de verme así.
de ver mi pie mirando hacia otro lado y bueno, era esa tristeza mental el momento de que como después cuando salí del estadio o cuando me estaban atendiendo me empiezan los fantasmas podré volver a jugar. Entonces, situaciones así. Después tuve el apoyo total, incondicional del club. La directiva del Morelia, la verdad, me apoyó muchísimo en todo el tratamiento, desde el día uno hasta que el día que volví a jugar. En eso le estoy totalmente agradecido. Obviamente de mis compañeros, recomendándome, mis compañeros estuvieron al lado, de mi familia, y bueno, recomendándome, mis compañeros recomendándome algún médico, alguna cuestión. No estuve solo, entonces eso me ayudó. Sí, mi carácter o mi forma de ser era, bueno, sacar todo eso lo más rápido posible de encima y que no me afectara en lo emocional. Pero en el momento sí fue duro, fue porque se apaga la luz y bueno, es volver a empezar de vuelta. Después, la vida te presenta estas cosas y uno lo tiene que asimilar como nada. Eh, yo digo, me tiene que hacer más fuerte. Y por lo menos más fuerte en mi carácter, más fuerte en tomar mejores decisiones para el resto de mi vida, en dar consejos a las personas, en dar consejo a mis hijos y tratar de que uno, que las cosas pueden pasar, pero simplemente lo que uno no puede permitirse es bajar los brazos. Oye, y perdón, la misma pregunta, pero cuando tocaste tu primer balón de regreso. Me acuerdo el partido, fue en Estados Unidos, jugamos un partido con el América, amistoso. Fui al banco y sentí mucha emoción. Le di un abrazo, vas a entrar, me dice Tomás. Le di un abrazo a Tomás y ahí entré. No sé si habré jugado 10 minutos. De las pocas veces que nos abrazamos con Tomás. Pero, gracias, papá, le dijo. Sí, me salió así, medio. Me salió, le di un abrazo y ahí entré. Por eso dije que había jugado con el San Luis, que había sido oficial, pero el partido fue con el América en Estados Unidos. Y bueno, ahí ya pensás como un alivio, digo, un volver a empezar. Y digo, bueno, vamos con todo. Pero por ahí me veía mi señora y dice, te veo Rengo. Claro, lo que pasa es que hoy vemos que si tenía tan corta la pierna, por eso a veces se me veía Rengo. Hay un partido que jugamos con Tecos, posteriormente a mi lesión, yo ya más o menos iba bien, iba 4 meses jugando, y que me viene a ver el Basilea, sin que lo sabía yo y mi representante. Y mi representante me dijo, che, no, ese partido anduve bien encima, pero te ven Rengo, dice. Bueno, entonces, bueno, son cosas que supuestamente de ahí desistieron y no continuó ese interés. Oye, Mau, no te voy a preguntar quién es el mejor entrenador que te dirigió, porque seguramente vas a decir que Tomás Boy, pero dime después de Tomás, ¿quiénes son los que más te marcaron, güey? Y si te atreves a decirme 1 o 2 o más de entrenadores malos que te tocaron. No, mira, sí Tomás por cómo Tomás como el mejor, ¿no? Aclarando, que no sé si... No, hablo de Tomás por cómo llevaba adelante un plantel, un grupo. Si bien sabemos que tenía su carácter, pero a mí lo que me gustaba de él, y debemos reconocer, es su liderazgo y un tipo ganador, netamente ganador, que a donde iba él tenía el protagonismo y trataba de transmitir eso, ¿no? Nos hacía sentir protagonistas y nos hacía sentir importantes. Vos podías jugar, quizás, bueno, podés estar en Mazatlán, o podés estar en Puebla, o podés estar en el Atlas o en el Morelia, pero él te hacía ser protagonista y te hacía sentir desde el día uno, este torneo vamos a ser protagonistas, y bueno, eso tenía ese poder de poder de transmitirlo. Eso a mí me enamoró de Tomás, más allá de todas las cosas que podíamos discertir o no, pero después creo que he tenido buenos entrenadores ahí. Romano
en Morelia y él también me llevó a Puebla. El Flaco Tena realmente a mí tenía muy buena conducción, buen grupo de trabajo también. Tuvimos un pasaje ahí, estuvo Patiño con nosotros. La persona que a mí me lleva también fue Trejo. Trejo me pareció un entrenador sumamente tranquilo, con orden, también buen manejo de grupo. Como para nombrarte entrenadores mexicanos, ¿no? Yo realmente tengo buenos recuerdos de todos ellos y no tengo ningún tipo ¿En Dorados quién te tocó de en queja. Dorados? Se habrá tenido en Dorados, bueno, sí, Carlitos Bustos, que es una persona que quiero un montón. Es una excelente persona, sabemos que estuvo ayudante de Tomás. Después estaba, bueno, Hernández, que estaba de ayudante de Tomás también en esa época. Buena gente, muy buena gente. Y bueno, yo con ellos estoy. Y los malitos, los que dices, estos sí eran muy malos. No, eso me lo guardo para mí. Tuve algunos, te diría, uno acá. Mirá, te voy a nombrar. No, es un argentino que estuve acá, pero. No, de Carevic no vas a estar hablando, por favor, ¿eh? De Carevic no lo tuve de entrenador. No, un entrenador que me dijo un día en un entrenamiento, yo era joven acá en Lanús, por eso no lo voy a nombrar por respeto, lo nombro la anécdota nada más. Yo estaba volviendo, a veces iba a entrenar con la selección, volvía. Entonces, cuando vuelvo, hay entrenamientos que por ahí yo salía jugando. Y salía jugando, por ahí en algún momento la circunstancia de juego, una gambeta, para el entrenamiento y me dice, nene, conmigo eso no. Salir jugando acá no. O sea, tirarse la larga al 9, yo te pido larga al 9. Entonces, a ver, él me tenía, acá tenés prohibido salir jugando. Bueno, son políticas. ¿Y a ti tanto que te gustaba gambetear, boludo? ¿Cómo le hacías? No. A ver, primero que sea el entrenador que sea, tenés que acatar órdenes. Aunque no te guste lo que te está pidiendo, ¿no? Hay que acatar órdenes. Yo digo algo que no me gustaba, que me decía, me dijo, vos tenés prohibido salir jugando. Entonces puedo decir, la anécdota va por ahí, que no me gustaba eso, pero tenés que hacer caso. Va por ahí. Entonces el compañero mío que está al lado me decía, che, hace caso porque no vas a jugar, me dice, ¿viste? Así que bueno. Mira, yo no tuve ningún central que gambeteara tanto como vos. A ti te gustaba mucho recortar, te gustaba mucho salir ahí burlándote a los delanteros, güey. Y no, mirá que no era mi fuerte tampoco, ¿eh? Pero yo nunca tuve, o sea, ellos, los centrales a la más fácil, control y pase, pero Mau no, Mau le gustaba enganchar los delanteros, salir conduciendo. Sí, algunas pérdidas he tenido también. Mirá que yo no vengo de una escuela, yo vengo de una escuela que me enseñaron a destruir en el buen sentido de la palabra, a marcar. Pues, Leo, pregúntale algo que quieras, porque ahorita viene el tema controversial, porque la gente me lo está pidiendo. Ahorita voy a aquí poner en problemáticas a Mau y a mí. No, en la misma dinámica, los 2 o 3 delanteros que sabías, le ganabas. Que los traías ya cortitos y que no era un problema para ti, y los 2 o 3 delanteros que te gustaba enfrentar, que eran un reto. Con la memoria, pero bueno, yo recuerdo, realmente lo rico del fútbol mexicano es que siempre tenía delanteros muy buenos en todos los equipos. Bueno, Cabañas era uno, ¿no? Sí, Cabañas o Chupete Suazo, por nombrarte otro, que tengo una camiseta de él aquí. ¿Pero eran tus Oribe hijos Peralta, o eran los que te costaban? No, a ver, era una motivación realmente. No, mientras mejor era el jugador, era como, es un desafío personal que uno tiene. Después podía perder y ganar realmente hay momentos del juego, lo sufrís. Me acuerdo estaba Jackson Martínez, tenías Oribe Peralta, también era un jugador extraordinario. O en su momento cuando arranca Chicharito, yo ya tenía varios partidos Bravo. encima. Omar Bravo también, con una movilidad interesante.
dentro del área, pero a Peralta lo sufrí bastante. El jugador que estuvo, bueno, que estaba, el delantero también del América que jugó, ahora me estoy olvidando, que también que paz descanse, ¿cómo se llama? El Chicho ecuatoriano. Benítez. Bueno, Benítez. Benítez. Bueno, Benítez lo sufrí los primeros años en Santos Laguna también. Un jugador muy explosivo, muy rápido. ¿Cómo Celso, no? Se llamaba uno que estaba en Chiapas y que también pasó a América. ¿Cómo se llamaba? Celso o algo, ¿no? Un argentino que era. Ah, sí, también estaba. Había otro delantero. ¿Cómo se llama el delantero de Chiapas? Ahora se me vino a la mente un brasilero, apellido brasilero. Eh, Paulinho. no. Bueno. Franco Arizala estaba también, un colombiano. Bueno, Elizalde también en ese momento. Pero sí, podemos nombrar varios delanteros. En su momento, cuando lo marcaba, tengo una anécdota del Loco Abreu en Tigres, quizás haya sido la última parte en Tigres. Yo me acuerdo, me como un codo acá de él, tremendo, porque yo venía, le salté una fuerte y le gané. Le salté otra fuerte y le gané. A la tercera medio que se corrió. Y yo, ¿qué hizo? Y bueno, fui a buscar la pelota libre y me dejó el codito arriba. Y digo, uy, expertos en mañas. Y bueno, como diciendo, me vení fuerte, tomá. Con el sello de la casa, además de Abreu. Sí, bueno, nada. No es hablar mal de él, sino es de su ingenio, de su categoría. Claro. Realmente, sí. Bueno, ahí te nombré algunos, pero si llegamos a nombrar muchos más, siempre he marcado en el fútbol mexicano muy buenos delanteros, y a mí me generaba esa motivación de poder marcarlos y hacerlo bien. Eso me motivaba realmente. A ver, Mau, vamos a entrar en este tema, que la verdad es que la gente me lo está pidiendo, y porque hemos tenido mucho nacional en este programa. Yo considero que soy un tipo pro mexicanos, y me la paso diciendo en todos lados que no necesitamos tantos extranjeros en México, y que el mexicano puede, y que tenemos calidad, y que en este torneo solo hay 3 mexicanos de entrenadores, y que hay un montón de extranjeros, y que quieren llevar a Fidalgo al Mundial y que no lo necesitamos y nada. Tú como extranjero, ojo que yo te digo, soy pro mexicano, que mis mejores o dentro de mis mejores amigos son la mayoría argentinos, y los que me conocen y los que estuvieron conmigo en un vestidor saben que yo me llevaba muy bien, o en su mayoría, con los extranjeros, pero lo repito, extranjeros de calidad, extranjeros del montón. Pero ahora, Mau, que está lleno, tú llegaste en un tiempo que no se permitían tantos extranjeros. Ahora son 9, boludo, que van a dejar jugar este torneo, y los que quieras en tu plantilla. Y el fútbol mexicano está pasando por una escasez muy grande de buen talento, y que el nivel, la verdad, y siendo honestos, no es lo que nos tocó a nosotros. Hablando de nivel futbolístico dentro del terreno de juego. ¿Tú crees que está bien permitir tantos extranjeros? ¿O crees que deberían de darle más oportunidad al mexicano? Hablando desde directivos, entrenadores, jugadores. Y esto limita al extranjero que viene, que no llega cualquier extranjero del montón. Porque te voy a dar el caso, hay un chavo en algunos equipos, en Puebla y otros, que llegan, no pasa nada con ellos, los regresan a su país, y pues porque se les acaba el contrato allá, los terminan regresando y no pasa nada con ellos otra vez acá, y ahí andan. ¿Qué opinas de esto, boludo? Porque tengo que preguntártelo, si no la gente me va a criticar, me va a decir, cuando los tienes enfrente no les dices. Yo creo que no deberíamos de tener tanto extranjero. ¿Qué opinas? Bueno, primero que sí, cuando estábamos nosotros creo que había de 4 a 5 extranjeros. Eran 5. Sí, me parece un número respetable. Me parece ese número, se tendría que bajar nuevamente ese número. Yo te he escuchado, porque bueno, somos amigos y te sigo en las redes sociales, te veo en diferentes programas de televisión, porque te sigo, y obviamente te he escuchado hablar con respecto a este tema. Comparto totalmente. Yo respeto el sentir. Respeto el sentir, te entiendo y los entiendo porque estuve muchos años en México
y uno en parte siento o sé cómo siente el mexicano. El mexicano es muy patriota, ama realmente a su país y considero que bueno, ha sido afectado. Lamentablemente yo creo que sí le ha perjudicado este tema. No sé si a causa de esto el nivel del fútbol ha sido perjudicado. La verdad, eso tendría que analizarlo más profundamente, porque sí miro el fútbol mexicano, pero no tanto. Aún así, sigue siendo competitivo y el fútbol mexicano, con muy buenos equipos, pero sí me parece que se tendría que rever eso. Es algo que se está hablando, Miguel, hace años, este tema. No es de ahora, que se insiste. Todos los años, cuando miro la televisión mexicana, se vuelve a tocar este tema, pero no se toman acciones a favor de esta situación. Yo considero de que habría que reverlo. Estuve mirando un poquito, uno cuando mira un poquito el reglamento de la Liga Expansión, hay un cierto reglamento en el cual dice que tiene que jugar tantos menores mexicanos, tantos jugadores extranjeros en campo, creo que hasta 3 extranjeros en campo pueden estar. Vos podés contratar 5 extranjeros, pero tiene que haber 3 en campo. Después puede haber tanta cantidad de mayores. Hay ahí algo. Me gusta que tenga una participación el jugador mexicano, en Liga Expansión hablo, ¿no? Que el jugador joven mexicano tenga la posibilidad, que haya un reglamento para que ellos puedan estar en cancha. Pero bueno, es algo que a mí, siendo extranjero, comparto totalmente. Y eso que, bueno, nada, a mí me tocó ir como... Yo no lo tenía este tema tan metido cuando llegué a México. Realmente esto me pasaba por encima, no era algo que a mí me preocupara. Pero hoy, poniéndome en el lugar del mexicano, del fútbol mexicano, del bien, porque yo quiero que le vaya bien al fútbol mexicano. Cuando juega la selección, quiero que le vaya bien, quiero que gane. Tengo 2 hijos mexicanos, entonces hay muchas cosas que a mí me hacen compartir tu opinión. Pero ya no depende de la federación, depende. Y uno con su opinión no es que está hablando mal de nadie, pero bueno, tiene que tomar ideas a favor de cuál es lo mejor para el fútbol mexicano. Después podemos apuntar a eso. Después hay que apuntar también a tener mejores formativas. No todos los clubes tienen mejores formativas. Entonces, si uno pide que jueguen más mexicanos, pero solamente tenés 3 o 4 equipos de la primera división que se preocupan por tener una buena captación de jugadores. ¿Cuántos equipos de primera división se preocupan por tener buenas inferiores, fuerzas básicas? No, la verdad, muy poco. Bueno, entonces si vos, primero hay que reforzar eso, tener buenos campos de juego, tener que, quizá Atlas o Chivas o Pachuca, en su momento Morelia, cuando nosotros estábamos en Morelia, la cantidad de jugadores de las fuerzas básicas que salieron, inclusive tu persona, y que después hasta jugadores terminaron jugando en la selección. El presente hoy de Sepúlveda, que a mí me pone feliz lo que le está pasando en su carrera, él salió de las inferiores de las fuerzas básicas del Morelia. Entonces, primero hay que reforzar eso. A partir de que tengan muy buenas fuerzas básicas, van a salir mejores jugadores y puede llegar a nutrir la primera división. Pero esto es un proceso, me parece, a futuro, y que lo ideal sería que vayan progresivamente sacando extranjeros. La verdad es que el tema da para mucho de que se nos está acabando un poco el tiempo, pero la verdad, Pampa, es necesario, y un poco lo que hace Argentina, al nacionalismo, a meterle, tal vez no será la mejor liga, pero sí grandes jugadores, ¿no? Que una cosa no va peleado con la otra. Sí, acá se le da mucha importancia a las formativas, cada club, eso se ha mejorado con el tiempo. Sí es verdad que un poquito el llamado potrero, eso se ha extinguido, creo que en general en todo el mundo, porque hoy no ves los chicos jugando acá en la calle. A mí me pasaba, por ejemplo, yo me levantaba en la mañana, iba al colegio, tocaba el timbre del cole, del recreo, y ahí a jugar a la pelota, un curso contra un curso. Ya
era fútbol a la mañana. Después volví a mi casa al mediodía, jugábamos en la calle entre vecinos, ya hacíamos fútbol ahí. Y después iba a la tarde al club, ¿sí? Ahora los chicos no juegan fútbol, solamente van al fútbol cuando van al club. Entonces, me parece que un poquito toda esta tecnología, todo esto que nos ha pasado y que ha hecho de que eso se perdiera un poco, pero creo que acá dentro de todo se mantiene. Sí es verdad que a los chicos los captan desde muy poca edad. Ahora en Lanús, por ejemplo, hay un chiquito acá en mi pueblo que tiene 11 años y ya Lanús lo quiere llevar a la Casa Club. Fíjate que es muy pequeño, 11 años, vivir en la Casa Club. Pero bueno, lo que pasa es que están con ese tema porque si no lo agarra otro. Y principalmente lo quieren para formarlos desde una temprana edad porque no tienen ese potrero diario, no tienen la competición. Falta competencia, que eso también es una de las cosas que tienen que hacer los clubes en la formativa, de tratar de, por lo menos en nuestra zona, ¿no? de tener más competencia. Y lo que tiene Buenos Aires es eso, la competencia permanente y la captación. No sé si me extendí o me pude explicar. Fíjate, creo que es la primera vez que tenemos doble descanso. Hoy este partido tuvo más medio tiempo, estuvo buena la plática el día de hoy. Y bueno, pues sí, evidentemente poder conocer esta idea, ¿no? De no solamente un exjugador, sino un excapitán, sino un tipo con jerarquía, un tipo que mostró en el fútbol mexicano cosas importantes y que al final de cuentas pues, se ha recordado por esa manera férrea de defender en lo deportivo y en lo extradeportivo. ¿Qué crees que va a pasar en este mundial, mi estimado Pampa, para Argentina y para México? Porque es complicado, ¿no? Defender un campeonato del mundo, y es complicado en un país como en México, como lo decíamos, que ha bajado la productividad de jugadores con más rendimiento o con mejor esperanza hoy en día, pero obviamente te lo dice alguien desde el punto de vista del micrófono, que luego que nunca chutó una pelota. Que conocemos o no conocemos, que si hemos corrido o no hemos corrido, pero pues así como que muy diferente, el análisis tampoco está. No, digo, no, ¿cómo no? A ver, ya estoy de este lado y no nada que ver estar allá dentro de la cancha que acá por un microfonito, O sea, no le quito mérito porque también está bien difícil, pero sí te da un entendimiento diferente, No, entiendo, me imagino como organizador que va a ser México o ser parte de uno de los organizadores del torneo, la esperanza que hay, ¿no? Las ganas de hacer un muy buen mundial. Yo creo que va a ser importante cómo el jugador absorbe el contexto. Si lo va a tomar como una presión, porque la gente, indudablemente, México va a estar, el aficionado, todo un país apoyando, expectante, tratando de que al equipo le vaya muy bien, pero si sabe manejar la presión, realmente no tengo dudas que puede hacer un muy buen torneo. A mí, en lo particular, sin ser puntual en el desempeño de la selección, porque sí la suelo mirar, a mí siempre me gustó México cuando no había pisado suelo mexicano, todavía, en los años 90 o cercano al 2000, me gustaba ver a la selección mexicana porque siempre fue una selección férrea, una selección física, una selección muy buena técnica también, insoportable, equipos duros, difícil de ganar, con carácter. Y creo que eso es lo que tiene que sostener un poquito, más allá de las individualidades, de las estrategias, de los nombres o lo que puede plantar un entrenador. Tiene que sostener una esencia, ¿no? La esencia esa del jugador mexicano, que lo puedan los jugadores sostener, ¿no? A lo largo de los partidos. Todas estas características que yo te he mencionado, que siempre lo ha caracterizado de ser una selección difícil de ganar, difícil de combatir. Siempre a México le ha ido muy bien con Brasil, inclusive. Partidos
Argentina mismo, siempre fueron partidos cerrados. Sacando el resultado que puede estar a favor de uno o de otro, Argentina tampoco nunca le fue fácil ganarle a México, siempre es un rival incómodo, y eso lo tiene que hacer notar. Eso es lo que deseo en este Mundial. Yo realmente me encantaría que le vaya muy bien, principalmente a México, porque es el equipo que organiza también parte del Mundial, que está ese paso que tiene que dar, de pasar de esa fase, de pasar hoy hay una fase más, ¿no? 16avos, octavos, a cuartos de final. Me gustaría verlo en cuartos de final en México, a México, y a partir de ahí contará otra historia. Esperemos a ver qué pasa. El análisis de los primeros partidos quizá nos dará un parámetro hasta donde puede llegar, pero lo importante primero es pasar de fase. Después, una vez que pueda pasar de fase, se verá. Complicada la situación. Sí, pero a Argentina mismo le toca o España o Uruguay, si pasa. O sea, y en 16avos vos podés quedar afuera. O sea, no es fácil para nadie, pero creo que México, con el grupo que le tocó, puede pasar tranquilamente de fase. Y a partir de ahí, yo creo que el apoyo de la afición, los estadios llenos, el manejo de las emociones, creo que puede llegar a ser un papel importante. Ojalá que le vaya muy bien. Yo deseo eso. Se ríe, pero se ve que estás a distancia, boludo, porque acá en México la verdad es que no tenemos mucha esperanza por el tema de lo que se ha presentado con la selección. Al final, pues es apelar a eso. Tú sabes que en la competencia ya es diferente y que te sale la adrenalina, el orgullo y así, pero lo que ha mostrado la selección, la verdad es que nos deja muchas dudas. Bueno, pero vos estás en una posición privilegiada, ¿sí? Dentro de unas redes sociales. Tenés hoy la posibilidad de hacerlo, lo haces muy bien, en la televisión también, y eso también afecta o no de manera directa o indirecta. Creo que la televisión, un poquito el periodismo, a mi opinión, después de haber vivido tantos años en México, no voy a culpar directamente eso, ¿no? No, sí, tírate. Aquí está Leo, que es culpable también de tantos años que tiene. No, pero me parece que hay que ser más positivo con los comentarios, nada más que eso. El periodismo ha sido muy duro con la selección. No es de ahora, ha sido muy duro y me parece que hay que ser un poquito más optimista, de creer, tratar de apoyar a los jugadores, inclusive cuando dé la lista, que va a haber jugadores que no estén de acuerdo, digan, me parece bien, apoyamos la decisión del entrenador. Estos 6 meses que quedan, me parece que tienen que ser comentarios así, porque todo de alguna manera afecta. Le llega a los jugadores, hay que apoyar de alguna manera incondicional desde todos los lados. O sea, hoy como estás, el Mundial en México, periodismo, federación, jugadores, cuerpo técnico, afición, tratar de que sean unos, no tirar tanta, por decir, tanta mierda, pero buscar comentarios positivos que ayuden a la selección. Pero puede pasar cualquier cosa, vos sabés, es fútbol, la cabeza del jugador ese día puede estar bien o mal, pero pongamos que puede estar bien, y le podés ganar a cualquiera. Siempre si la fortaleza de la cabeza sabemos que puede llegar a dimensiones que no desconocemos. Estábamos hablando de qué jugadores, a veces unos jugadores es imposible de marcar, pero lo marcaste y no te pasó. Y bueno, a veces se salen de situaciones complejas. Argentina, yo te digo, salió campeón del mundo por saber manejar las emociones. Si Francia era mejor físicamente, volaban. Físicamente era mejor que Argentina, pero hubo ahí un control. Mbappé mejor que Messi, boludo, mejor, mucho mejor. Sí, pero no digo que cuando vos te vas ganando 2-0, te empatan sobre la hora, es muy propenso a perder la cabeza, pero el equipo nunca perdió la cabeza. Después vas ganando en el suplementario, te lo empatan sobre la hora, podés perder la cabeza, pegás una patada, te expulsan, te descontrolaste, desordenaste, hacen el gol. O sea, hubo un equilibrio emocional
que para mí eso fue la clave para que saliera campeón. También hubo un equilibrio emocional del rival, ¿sí? Pero si se logra eso, te estoy hablando de cualquier selección, puede ser la de México. Pero a ver, boludo, te voy a interrumpir. Nuestro trabajo al final del día, porque pues ahora ya es mi trabajo, es ser honestos. Claro, ser honestos y hablar de lo que uno conoce, ¿no? De lo que te tocó. Por ejemplo, yo soy de los pocos que dice que dentro de la competencia, con todo lo que involucra la competencia, porque a mí me tocó estar ahí, por ejemplo, a Leo no, pero a mí sí, tú sabes que ahí mismo puede pasar cualquier cosa, lo que tú estás diciendo, pero tampoco podemos llegar al otro lado y decir, entonces las esperanzas las vamos a poner en lo que pueda pasar, ¿no? O sea, realmente la selección mexicana no ha hecho méritos para que nos podamos ilusionar como afición. Yo les doy la duda de que ya en la competencia puede pasar cualquier cosa. En eso pero tampoco necesité pisar una cancha. Perdón, ¿qué pasa si México pierde el primer partido? No. Sí, ¿cómo va? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la energía? Porque después gana y califica, como le pasó a Argentina. Pero ojo, no va a ser por los medios. Por nombrar otro. Va a ser por la afición. Bueno, pero ¿qué pasa si pierde? Por eso. Pero yo creo que por eso, pierde el primer partido, no hay que perder la cabeza de nadie. A ver, vamos, tranquilo. Ya va a ver, hay que ganar el segundo. Entonces, puede pasar eso. Le ha pasado. Pero ya nos tocará analizar lo que mostró en México en el partido, que eso es lo que yo digo. O sea, yo por ejemplo, argumento lo que veo. Punto, hasta ahí. Y hasta el día de hoy lo que yo he visto es una selección que deja más dudas que certidumbre. Pero es que, por ejemplo, insisto, yo no necesité pisar una cancha para decir que esta selección mexicana va generando dudas, ¿no? Eso va a partir de un análisis, que obviamente en el análisis, el porqué de esas dudas, ya se pueden encontrar varias variables, ¿no? En este sentido. Yo, por ejemplo, hoy te digo, para mí es más rival Corea que Sudáfrica, porque Sudáfrica tiene a por lo menos el 60% de sus jugadores de un solo club, de su liga local, ¿no? Y Corea tiene más repartidos en Liga Premier, en Alemania, en otros lugares para ir conociendo cuáles son los rivales de México. Hoy yo te diría que inclusive Corea, independientemente del que vaya a llegar como equipo que seguramente será Dinamarca de Europa, para mí me parece que Corea se está menospreciando mucho por este lado y el rival está bravo, ¿eh? A ver, nosotros no pudimos ganarle, o sea, empatamos con Corea el último partido que se jugó. Y lo que decía el Pampa, el tema de los momentos. Argentina vuelve a perder la cabeza como medianamente ya la estaba perdiendo contra Países Bajos, le vuelve a suceder eso y le pasa lo contrario. O sea, ese partido fue medular, y te lo digo porque yo lo vi, o sea, estuve ahí en el estadio y vi además la final, y entonces te das cuenta de cómo esos momentos y cuándo hay que meterle y cuándo hay que sobrepasar tal vez esa línea y mostrar jerarquía. Sí, yo vi que nadie perdió la cabeza, por eso creo que se mantuvieron siempre en partido los dos equipos, hablando puntualmente de la final. Y muchos jugadores argentinos dijeron ya que el partido más complicado fue con México, pero por la carga emotiva que había, por la presión que había ahí. Ese fue el partido supuestamente más bravo que los jugadores así sintieron. Y bueno, por eso, todas esas cosas hay que saber manejar. Y si tienen... Porque también a Argentina le tiemblan los pies cuando juega contra México, ¿eh? También. No, porque te lo dije antes, sabe que es un partido complicado, complejo. Pero siempre ganan. Bueno, pero le tiemblan los pies. Nunca se gana fácil, pero sí insisto en que ustedes están en una posición privilegiada, que les deseo obviamente lo mejor en el periodismo, pero va a haber muchos colegas que pueden llegar a criticar y ustedes pueden reforzar contrario a lo que están diciendo, pero siempre en apoyo. Los jugadores perciben eso. El consejo es aislarse de todo ese tipo de información
pero es un momento, están en un momento único, siendo un país inaugural de un mundial, y tienen que tratar de unir fuerzas en ese sentido. Es un poco todos unir fuerzas y tratar de a partir de ahí, después es fútbol. Y la manera de perder también otra. Hay maneras de perder humillantes y hay maneras de perder, bueno, se perdió dignamente, que muchas veces pasa en el fútbol. Pero a mí, yo siempre creo en el fútbol mexicano, soy optimista en eso, y no lo digo de compromiso, lo digo bien. Ojalá que pueda, nada, hacer un buen torneo, un buen planteamiento. Hay una estrategia, hay un planteamiento antes del partido. Hoy se estudian mucho los rivales y después tiene que salir coraje. A ver quién tiene más coraje y quién. Hay situaciones extremas, hay momentos en el partido que no juega la táctica. Y a ver quién toma esa responsabilidad de hacerse cargo de ese momento y quién saca el partido adelante, porque ya la táctica, ya hay un momento del partido que no juega ningún papel y juega la personalidad del jugador. Y eso es lo que tiene que aprovechar el jugador mexicano, tiene que leer la afición de afuera cuando tiene que gritar más también. Eso se percibe dentro del campo de juego. Con tu jerarquía y con tu liderazgo, no sé si conoces bien lo que sucedió en Torreón con la selección mexicana hace poco. Cuando los abucheó la afición. Hay un partido de la selección mexicana contra Uruguay, 0-0. No ponen a un jugador. Fue partido amistoso. Partido amistoso. 0-0. Sí. No ponen a un jugador, Acevedo, que juega en Torreón, que juega en Santos, no lo ponen. Sí. Hay abucheos, pero al final del partido, por los dos, el capitán, los dos capitanes, los dos líderes, ¿no? Tanto Raúl Jiménez como el caso del machín Edson Álvarez, se descargan y le dicen o se enfrentan a la afición, ¿no? Diciendo, vaya, en nuestra casa nos están chiflando y por eso nos llevan a Estados Unidos. O por eso no venimos a jugar tanto a México y por eso nos mandan a Estados Unidos y resulta que en Estados Unidos también les chiflan. O sea, este tipo de situaciones previo a un mundial en tu país, ¿cómo la manejarías como capitán? Mira, cuando hay reacciones contra la afición, aunque el jugador tenga razón, no son las adecuadas. No podemos confrontar con la gente nunca. Ni un entrenador, viste que a veces se da vuelta, insultamos o le gritamos el gol a la gente. No, en eso también volvemos a lo mismo del control de las emociones. Esto es control de emociones también. Uno no puede estar peleando con la gente. Eso como primer punto. Por eso también a la hora de elegir un jugador de selección, elijo eso, elijo la cabeza, elijo cómo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque puede pasar de que un jugador insulte o haga una seña a la tribuna, expulsado, venís jugando, vas ganando 1-0, estás jugando muy bien, te expulsan un jugador y a causa de una expulsión, por no manejar la cabeza, quedás afuera del Mundial, te ganan por tener un jugador menos en campo. Por eso creo que el entrenador de selección elige eso, elige cabeza. Y con respecto al partido que vos hablabas puntualmente, jugó con Uruguay, amistoso. Antes de Uruguay, ¿con quién jugó? No sé si recuerdas. Bueno, los partidos que arma México son todos partidos en Guadalajara. No, fue eso, el de Guadalajara fue posterior, sí. No, fue previo el de Guadalajara, Leo, acá que puso a Tala. Ecuador, creo, ¿no? Bueno, yo estuve mirando todos los partidos amistosos que jugó México, partidos complicados. O sea, ¿qué es lo más fácil para no tener problema con la afición? Si hago un partido amistoso, aprovechando la fecha FIFA, ¿con quién puedo jugar? ¿Un juego con Belice, con el respeto a Belice? ¿Y ganamos todo y nos reímos todo? ¿Y festejamos? ¿O jugamos contra equipos grandes y después afrontamos lo que venga? A mí, yo estuve viendo algunos partidos de los amistosos que jugó México, y jugó contra rivales complicados, que son los rivales que te vas a enfrentar a un rival. Después podés perder o no, ganar, qué sé yo. Hay que ver el cómo. Le sirve al entrenador para analizar muchas cosas, para analizar todo este tipo de situaciones, quién tiene la capacidad de resolver, de pensar, de sostener, de manejar las emociones. Me parece que, sin desmerecer, no sé, Argentina hace poco jugó
un partido también con un equipo de menor envergadura, le ganó como 5-0. Argentina tiene una característica casi siempre, previo a los mundiales, siempre hace partidos con rivales débiles. No, eso viene de generaciones, hace rivales débiles, como que llegan con otra cabeza, llegás ganando al mundial. Entonces, bueno, no sé, habría que cambiar de estrategia, pero a mí me gusta también jugar con rivales complicados. Eso es lo que está haciendo el Vasco, ¿eh? O sea, enfrenta a Corea, enfrenta a Colombia, que nos goleó, Ecuador, que era el partido que decías, y Uruguay. Sí. ¿Y qué le decía? Necesito que los jugadores mexicanos, los de hoy, estén en circunstancias adversas, que dejen de estar tan apapachados, que dejen de estar en esta burbuja, y por eso se los está llevando inclusive a Sudamérica, ¿no? Para jugar contra clubes, contra lo que sea, pero que el jugador mexicano pues siente el rigor que no ha tenido en los últimos años. Para mí está acertado, después están cuestionando el resultado, pero está acertado en lo que está haciendo. Es una ya de acuerdo. De convivir. Sí, yo estoy de acuerdo. Después sí, están jugando mal. Las cosas no salen. El equipo no gana. Hay jugadores que no responden. Bueno, ahí está el entrenador. Jugaron contra un equipo. Uruguay va a ser protagonista seguramente este mundial. Es un rival duro, tiene muchos jugadores en Europa y puede ser un candidato también. ¿Y por qué? ¿Por qué no jugar con Uruguay y ver cómo responde el jugador que elegí ahora, mexicano? Ver cómo responde de marcar, no sé, a Valverde. ¿Se lo quiere comer a Valverde o lo respeta o le tiene miedo a Valverde? Entonces, se lo come a Valverde, listo. Lo pongo en la lista como prioridad, va al Mundial. Entonces, se analiza todo, el carácter del jugador. Y sí, bueno, jugás amistoso contra rivales complicados, podés perder, pero tampoco es que perdí sí, el que la pasó mal fue con Colombia, tenés razón. Pero bueno, pues aquí estaremos platicando más de la selección mexicana del Mundial y te vamos a estar aquí invitando, igual durante el Mundial lo vamos a hacer en vivos, así que ahí para que nos compartas el presente y el sentir de tu selección argentina y tu selección mexicana. Sí, me encantaría. Ojalá que también pueda planificar ir con la familia. Nunca fui a un mundial, Miguel. Ya somos dos. Nunca fui a un mundial. Estuve muy cerca de ir a Qatar porque, bueno, ya estaba retirado. Pero en ese momento lo decidí hacerlo a lo último. Ya medio que era medio difícil conseguir hospedaje y esas cosas. Y bueno, nada, en este sería lindo ir porque es en México, porque está ahí también alguna posibilidad de Estados Unidos y me encantaría, no planifiqué nada, quizá necesite ayuda de tratar de conseguir cosas, no pido nada, simplemente tratar de poder conseguir algún lugar, de conseguir los boletos, de que comprar los boletos, pero conseguirlo porque es re difícil. A veces me meto a la computadora y que hoy tenés que tener varios requisitos y medio complejo, pero bueno, nada imposible tampoco. Ojalá pueda ir a México o a Estados Unidos a ver el Mundial. Ya sabes, bienvenido. Cuando gustes, si andas por acá, nos avisas y aquí en la Ciudad de México, allá en Guadalajara, así es que hay maneras, así es que ojalá y se pueda. Pues mi estimado Pampa, un placer poder platicar. Lástima que el tiempo se va rápido y que no sea la última vez que platiquemos aquí en La Goliza. Por supuesto, gracias Leonardo, gracias Miguel, un gran aprecio también por vos. Ha sido para mí un placer, siempre me hace muy bien hablar en México y siempre agradecido, realmente agradecido porque es un país que me arropó, un país que me ha dado de comer, como bien se dice, y tengo un respeto muy, muy grande, un respeto y un cariño muy grande y cuando sea estoy a disposición. Gracias, Mao. Y más extranjeros como tú, no extranjeros del montón como llegan ahora, más extranjeros así como tú. Muchísimas gracias, siempre es un placer saludarte. Vámonos, mi Mike. Vámonos, la gente ahí que comparta, que se chute la charla, está buenísima y que espere los que vienen, porque también vienen otros, los invitados que vienen también están de la misma talla que Mao, así que se va a poner bueno este año mundialista para La Goliza. Síganos, esto es La Goliza, póngale suscribir, síganos en las redes sociales y síganos con todos los detalles porque esto se va a descontrolar. Hasta la próxima, esto fue La Goliza.